En el 19 a mí me diagnostican, estuve mudo durante 5 meses porque se me cerraron, porque se me quemó toda la garganta por las radiaciones. El año pasado me encontraron otro tumor en el pulmón, me operaron, me lo extirparon, me quitaron un pedazo de pulmón. Hoy sigo en remisión, con tratamiento y revisándome. Para mí es un enorme privilegio tener en el canal de YouTube, Pati Chapoy, la presencia del licenciado Guillermo Pous. Seguramente usted lo conoce porque durante muchísimos años nos ha informado de todo lo que ha ocurrido en el mundo del espectáculo, eso sí, con determinadas figuras. Bienvenido, gracias, licenciado Pati. Pous. Muchas gracias por la invitación, encantado. ¿Hace cuántos años usted ejerce como abogado? Tal cual como abogado, ¿sí? Recibido desde el 2002, pero dedicándome a esto desde el 96. ¿Pero desde antes ya había algún interés en...? Siempre esta materia. ¿Siempre? Sí. ¿Cómo empezó? Terminando primaria, busqué trabajo en el despacho de un tío y el área que nadie pelaba, evidentemente era gestor, chofer, cualquier necesidad que hubiera, pero nadie quería hacer los trámites de derechos de autor, entonces me pidieron que aprendiera a hacerlos y era el gestor que iba y los hacía y de esa manera fue mi primer contacto. Me empezó a llamar la atención y después reiteradamente en cada periodo de vacaciones le pedía trabajo a mi tío. Y me iba a trabajar y siempre en la misma área hasta que me gustó y decidí buscar la manera de poder especializarme y dedicarme a esto. ¿Cuál fue el primer caso que usted tuvo en sus manos en relación al mundo del espectáculo? Es decir, de cliente que pude haber atendido o específicamente ya un caso determinado. Sí, de cliente. Comencé con agencias de publicidad en general y toda la parte de propiedad intelectual y ahí comencé a tener contacto cuando se contrataban a celebridades para representar a ciertas marcas. Pero como tal, el primer cliente me parece que debe haber sido Edith Márquez, negociando un contrato para Warner en aquel entonces. Ahí empezó directamente con el mundo de la música. Sí. ¿Y cuándo conoce a Juan Gabriel? El primer contacto que tuve con él fue en el 98, cuando viene el litigio para recuperar su catálogo de BMG, todo el catálogo musical, el litigio en donde él recupera todas sus canciones y ya podía decidir sobre él. Después Don Alberto se va, se libera de BMG, se va a Sony, después viene la fusión y ahí dejé de tener contacto con él. Y posteriormente regresa muchos años después, le cambió de abogado, de manager, regresa y fue alrededor del 2012 me parece que habrá sido, cuando ya regresa y directamente empiezo a trabajar todo lo que él necesitaba. Usted hace un comentario ahorita que Juan Gabriel recupera su catálogo, pero usted fue el que lo recuperó. A mí me tocaba, yo trabajaba en ese despacho que llevó el litigio, atendiendo a Don Alberto. El primer contacto que tuve con él, mi jefe estaba de vacaciones, entonces tuve una junta con Don Alberto y ya después se retoma todo este asunto, mi jefe encabezándolo, y ahí fue el primer contacto que tuve con Don Alberto. ¿Y cuándo empieza ese contacto más frente a frente? En el 2012 ya. ¿Con qué? Primero me pide que revise todo lo que tenía, es decir, empezar a estructurar y poner orden de todo lo que tenía para renegociar el contrato que se negoció después para volver a lanzar. El siguiente disco que se lanzó fue mis 43 años en Bellas Artes, que fue su tercer producción para Bellas Artes. Empezar a ver los terrenos, regularizarlos y poner orden en la casa, es decir, todo lo que había. Pero estaba como de cabeza, ¿no? Estaba disperso. ¿De cuánto estamos hablando? Me refiero, una cosa tiene que ver con el disco, otra con su terreno, otra con su... en fin. Es decir, eran todas las propiedades que involucraban propiedades ya construidas, más terrenos, regularizar terrenos, adquirir los que se le iban cruzando cada vez que estaría de gira, revisar y poner orden en el catálogo musical, ver cómo estaba una parte de la auditoría para las regalías. No me correspondía a mí ver estrictamente el tema de los impuestos, pero sí revisar que por lo menos estuviera todo estructurado para que lo tuvieran en orden o para que lo pudiera ordenar. Ahí estaba la cabeza de don Jesús Salas, todo lo que se le ocurre. Y todas las situaciones que le iban ocurriendo a don Alberto día a día, como él decía, yo no voy a contratar a diferentes abogados, usted hace cargo y usted me rinde cuentas. Si tiene que contratar a alguien más, nada más usted me da la cara. Era muy complejo trabajar con Juan Gabriel y lo digo por una relación muy cercana que tuve yo con María de la Paz, porque llegaba a un lugar, le gustaba algo y lo compraba. Hay propiedades que compró, jamás habitó.
y las pedía comprar, además, como estaban vestidas, así como está, con los muebles y todo, la quiero. Y jamás las habitó. ¿Y qué pasa? ¿Usted era testigo de cómo adquiría algo o no? Me refiero, ¿lo acompañó en algún momento a revisar la casa, el edificio, el terreno, qué sé yo? En una ocasión, en Boca del Río, un terreno que vio por internet, le pertenecía a un extranjero, era además un predio ejidal, me dijo que lo quería comprar, el precio era estratosférico y no tenía sentido por dónde estaba y por demás. Sí. Pero tenía la intención de comprarlo, le recomendé no hacerlo porque además era difícil lograr acreditar que efectivamente quien decía ser el dueño lo era y estaba regularizado, no le importó, se compró el terreno. ¿Y qué pasó? En ese terreno en donde había una muy pequeña construcción, era como un departamento en muchas hectáreas, tuvo una cena en una sola ocasión y no volvió a pararse ahí. ¡Qué cosa tan extraña! Sí, ¿Y sí, qué? sí. ¿Y qué pasó con esa propiedad? Esa propiedad la compró él, pero la puso a nombre de Briseida Landaverde, la esposa de Carlos de Regil, y bueno, es propiedad de la señora. Era muy dado a comprar algo y de pronto regalarlo. Era dadivoso. Sí, un poco. Dadivoso y desprendido. Muy. Pero también tenía una, pues yo no sé si es defecto o es cualidad o característica, digamos, que no le gustaba pagar a la gente que trabajaba con él. Mire, más allá de la gente que trabajaba con él o para él, lo que él decía es, si yo doy alegría, no tendría que pagar por ello. Y, por ejemplo, en el tema de los impuestos, lo que decía es, a mí me tendría que pagar el fisco por hacer feliz a la gente, ¿no? Lo cual, pues sabemos a dónde lo llevó. Pues sí, vaya que si tuvo un problemón con eso. Sí. Licenciado, ¿cuántos años trabajó directamente con él? Del 2012 al 16 que murió, y después 6 años más como albacea. ¿Cómo se enteró de su muerte? Domingo, 10 de la mañana, yo estaba desayunando con mi esposa y con mis hijas, y lo cual es rarísimo que a esa hora y en ese día me marcara Iván. Me llamó, no tomé la primera llamada, insistió, tomé la llamada, me dice, licenciado, ya sucedió. Yo no comprendía porque, es decir, yo había hablado con don Alberto 2 noches antes, perdón, lo había visto 2 días antes y había hablado con él la noche antes de que se subiera al escenario. Me dice, licenciado, ya sucedió, ¿qué? Murió mi papá. Evidentemente no comprendía así de golpe la noticia, ¿cómo Iván? Claro. Sí, murió mi papá, Iván, acabo de hablar con él. Sí, se murió en la madrugada, bueno, o en la mañana. Entonces, regresé al restaurante, le dije a mi esposa y a mis hijas que me tenía que ir, me dijo, ¿a dónde? Le digo, luego te explico. ¿A dónde vas? A la casa por mi maleta. ¿A dónde vas? A México. ¿Cuántos días? No sé. Tomé una maleta para 3 días y regresé 3 semanas después. Y después de eso fueron cerca de 7, 9 meses viajando y poniendo un pie 1 semana en mi casa nada más. Durante ese tiempo, obviamente, en el momento en que recibe la noticia, usted fue a California. No, yo me fui, primero vine a la Ciudad de México para tomar todo lo que había. De ahí viajé al Paso, ahí me reuní con los abogados que en ese entonces tenía Iván en Estados Unidos. Platiqué con Iván, platiqué con Simona, su esposa, platiqué con los abogados de Estados Unidos. Nos pusimos de acuerdo qué se tenía que hacer, qué iba a hacer cada uno, cómo se iba a hacer. Porque además ellos, por más abogado y conocimiento que tuvieran de los negocios que tenía Iván, uno, no conocían absolutamente nada de cómo funcionan las cosas en México, y propiamente conocían los negocios de Iván, pero no la vida y es decir, toda la manera en la que funcionaba don Alberto ni lo que tenía. Y a partir de ahí comencé a trabajar. Digamos que la vida y obra de Juan Gabriel no la conocía su hijo. Bueno, Iván tenía muy poco de trabajar con él, es decir, porque la realidad que quien le resolvía la vida personal, profesional, familiar, sentimental a don Alberto era Jesús Salas, es decir, Jesús Salas era la pieza fundamental para que Alberto Aguilera y Juan Gabriel pudieran operar y vivir correcta y tranquilamente. Sí. Iván se empieza a adherir mucho más a la relación, pero solamente lo que tenía que ver con Estados Unidos. De esa manera se empieza a involucrar un poco. No era el manager, porque el manager realmente era don Jesús Salas, pero se empieza a involucrar más con su papá y además era el más cercano, era el consentido. Y a partir de ahí pues lo empiezo a seguir en las giras, en la mayoría de los conciertos, no todo el tiempo. Y fue que empezó a conocer, pero en lo que Iván se involucraba, es decir, no había ningún contrato que negociar, no había un negocio que cerrar, porque ya todo eso lo teníamos hecho don Jesús y yo. Claro. Entonces él lo acompañaba, es decir, era como un tour manager, ¿no? Un acompañante.
hasta que se empieza a involucrar mucho más en los negocios o en los negocios propios de Iván, que podía utilizar o invertir parte de lo que generaba don Alberto para generar ese patrimonio. ¿Cuándo se entera usted que es el albacea del testamento? Bueno, desde que platiqué con don Alberto. ¿Él le dijo? Sí, claro, es decir, ¿Sí? Don Alberto lo que hace es citarme un día en su casa en Quintana Roo, nos cita a Iván y a mí, me dice que quería hacer su testamento, que quería que el heredero universal fuera Iván, tuvimos esa reunión, yo le hice llené todo un cuestionario para que me lo respondiera y él estuviera consciente y supiera lo que yo tenía que saber, lo que se tenía que hacer, y yo supiera exactamente cómo estaba él y su vida, su sentimiento y lo que buscaba, para poder trabajarlo con el notario. Yo trabajo con el notario, se hace un borrador, regreso a reunirme con don Alberto, ya sin Iván, solamente con don Alberto, lo revisa don Jesús, está de acuerdo, y después de eso se hace la cita en donde don Alberto ya acude a la oficina del notario para firmarlo. ¿Cómo es posible que no tomó en cuenta al resto de sus hijos? Mira, aquí hay dos situaciones, es decir, es un tema absolutamente personal, pero le respondo lo que no le contesté. Primero, cuando le pregunto quién quiere que sea su albacea, cuando me dice que el heredero universal va a ser Iván. Le explico lo que es el albacea y las implicaciones, pros y contras que hay, que en muchas ocasiones pueden llegar a ser más contras por todo lo que hay que hacer, trabajar o contener. Y le digo, podría ser Iván porque se reúne en la misma persona, heredero universal y albacea, por lo cual no tendría que haber alguien que contenga, si no hay otro heredero. Me dijo, no, porque si es él el que va a recibir los problemas, previendo, supongo, no quiero que sea él. Me dijo, ¿puede ser mi abogado? Sí, quiero que sea usted. Le preguntó a Iván que si estaba de acuerdo, Iván accedió. Regreso a su última pregunta. ¿Por qué decidió hacerlo? Quiero pensar, Iván era el hijo más cercano, era el que en ese momento siempre lo estuvo acompañando, el mayor de los hijos reconocidos, sí. Correcto. Y además don Alberto dijo, yo ya hablé con Iván y él hablará con sus hermanos y se hará cargo, ¿no? E Iván estaba además en esa plática presente. Cuando yo le preguntaba, ok, y en caso que no esté Iván, ¿quién va a heredar? Joan. Solamente de Joan, solamente Joan. Y si faltara Joan, Hans. Y si no está Hans, Jean. Es decir, solamente iba dejando esa prelación, pero para uno solo, y que en todo caso se hiciera cargo de los menores si habían todavía. Sin embargo, ¿también protegió al resto de los hijos o no? En el testamento solamente está Iván como heredero universal y él tiene derecho a conservar absolutamente todo legalmente. Moralmente podrá responder de una manera distinta, pero obligado legal no lo está. ¿En vida los protegió? Don Alberto, como usted menciona, es decir, compraba muchas propiedades. Muchas de ellas ya estaban a nombre de Iván, es decir, las compra don Alberto, pero las escrituras a nombre de Iván. Solamente la propiedad de Acapulco, la consentida, que es esta casa que está en Las Brisas, la escrituró a nombre de Joan. A nombre de Jean hay parte de algunos de los terrenos en donde estaba Pablo Aguilera y además en copropiedad con Iván. A nombre de Hans no había ninguna propiedad. Pero de todo esto me fui dando cuenta a lo largo de los años que fui revisando todo lo que existía. No fue algo que él me dijera. Ni siquiera él recordaba qué tenía, cómo lo tenía y a nombre de quién estaba. Ni siquiera tuvo el cuidado de anotar lo que tenía. Pues él era el artista y supongo que confiaba en la gente de su alrededor para que por lo menos le mantuviera todo este acervo, este inventario. Claro, claro. Licenciado, ¿usted tuvo que ver en todo este tipo de arreglos funerarios cuando fallece? No, toda la parte del arreglo que hubo con la parte funeraria se hace cargo directamente Iván y Simona lo auxilia porque Iván estaba viendo la manera de trasladar las cenizas para que le hicieran la misa en Ciudad Juárez. Simona le ayudó, bueno, y otras personas. Yo intervine de cierta manera, pero quienes firmaron el acta y estuvieron presentes para este trámite fueron Iván y Simona. O sea que Iván y Simona toman la decisión de no exponer el cuerpo de su papá. Respetando la voluntad de don Alberto, sí. Porque en más de una ocasión don Alberto lo que dijo fue, yo no quiero que me vean muerto, quiero que me recuerden cómo estaba, y además expresamente mencionaba, yo quiero que me incineren. Incluso hay un video en donde él hacía bromas y decía, de esos anillos o de esos dijes que ahora venden donde guardan dentro de la piedra las cenizas de alguien, sí, pues yo quiero que lo tengan. Entonces, pero no se hizo. No, es decir, no se hizo y me refiero a, seguramente por la propia vanidad que tenía don Alberto, obvio, prefería que de esa manera no quedara expuesto. ¿Usted sabía que tenía problemas de salud? Sí, y además era mucho más notable desde el 2013 que tuvo el infarto en Las Vegas.
En el momento en que él fallece, pues obviamente usted tiene frente pues una cantidad tremenda para resolver. Casas, terrenos, propiedades, qué sé yo, cuadros. Familia, conflictos, pendientes, deudas. Todo. ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue el primer paso que dio? Visitando las casas, primero la de San Miguel de Allende, que era de las que más frecuentaba, y las que estaba, y en donde habitaba, que era la Riviera Maya. Como él ya se había mudado a Sonora, pero no tenía nada más que muebles para habitar cuando visitaba, y todos los enseres y el estudio estaban en la Riviera Maya, es ahí a donde fui, tratando de hacer un inventario. Primero tuve mucha oposición por parte, primero de André, de Carlos de Regil, protegiendo todo lo que había de don Alberto, es decir, récelos. En la Riviera Maya. En la Riviera Maya, claro. No, en San Miguel de Allende no hubo ningún problema. Y además, siempre tuve el apoyo de Jesús Salas. Es decir, y si alguien sabe y conoce lo que se necesita para resolver algo de la vida de don Alberto, en cualquier aspecto, es Jesús Salas. Comencé yendo y abriendo cajas, buscando, y de sorpresas que me llevé, especialmente en el rancho de San Miguel de Allende, que era donde más tiempo pasaba a especie de retiro cuando terminaba alguna gira y se iba ahí a aislar o ahí recibía a sus amigos. ¿Ahí vivía alguien? No, ¿no? Absolutamente nadie. ¿Es cierto que había un cuarto oscuro? Cuartos secretos había, no cuartos oscuros. Entrando a la casa de la izquierda había una especie de departamento que era, al final, no era la recámara principal, pero era donde habitaba don Alberto, que tenía un comedor, una cocineta, su habitación y demás. Y revisando parte de todo lo que había en un mueble que estaba a la entrada, al empezar a sacar los libros para ver qué había y cómo los inventariaba, porque él gustaba de hacer recortes y de tomar notas, tenía libretas por todos lados para que cuando él fuera caminando y se le ocurriera algo, ahí lo pudiera anotar y no se lo olvidara. Entonces, todas las libretas que existen con manuscritos y la bonita caligrafía que tenía Alberto es interminable. En ese librero, cuando se caen unos papeles, curiosamente y como de película, es decir, empiezan no a flotar, pero a moverse con una corriente de aire, lo cual era curioso. Entonces tratamos de acomodar el librero para ver qué había y estaba muy inestable. Las personas con las que yo iba lo movimos y había un recorte de un muro de tabla roca. Entonces quitamos el muro de tabla roca y había un cuarto secreto en donde habían fotografías, libros, videos, es decir, una infinidad de cosas. Y entonces pues ahí entra mucho más la parte de sepárenlo, pero aquí como yo no sabía qué era lo que efectivamente había ahí, no lo podía ver nadie más que yo. Entonces, primero separé, luego clasifiqué, luego empecé a ver y luego volví a clasificar. ¿Y qué había ahí? De todo. ¿Qué quiere decir con de todo? Recuerdos, vivencias, anécdotas. ¿Que él escribía? Que él escribía o que él era muy asiduo a grabar o a fotografiar. No me diga que se grababa. No, o sea, a lo que quiero referirme es, independientemente de lo que pudo o no haber existido ahí, gustaba de grabar cuando estaban sus amigos o salía de gira, entonces hay una cantidad de material inédito. Ajá. ¿Y ese material dónde está? Lo debe tener Iván, se lo entregué. Todo. Se lo entregué todo, sí, claro. Ahí fue cuando me puse a clasificar. Habían cosas que en realidad no servían, entonces pues eso se iba desechando porque además era interminable. Entonces terminé con eso. Pero después me llegó con la sorpresa que terminando con esa parte de la habitación de don Alberto, en otras ocasiones que fui porque tuve que ir muchos días, habían ya terminado y que solamente nos faltaba verificar lo que había de cristalería y había un mueble en la cocina debajo del cubo de la escalera de servicio, lo cual era extrañísimo que ahí hubiera algo porque no tenía sentido que hubieran dos muebles encontrados. Empezamos a sacar todo y digo, pues vamos a mover este mueble porque no tiene sentido que está aquí. Y al moverlo había una puerta de acero como bóveda de banco en el cubo de la escalera. Entonces ahí el reto fue, ¿a quién traemos para que lo abra y no diga? Sí, claro. Porque además lo que estaba ahí se tenía que conservar. Logramos llevar a alguien, persuadirlo para que no fuera a platicar absolutamente nada. Lo abre y estaban todas las cintas maestras originales de muchísimo material que tenía don Alberto. Qué interesante. Increíble, sí. Increíble. En esa propiedad, si mal no recuerdo, estaba el cuadro de María Félix, ¿no? El de Diego Rivera que retrata a María Félix, correcto. ¿Y qué pasó? Eso fue lo primero que fui a buscar porque era lo que sabía que existía y era sin duda lo más valioso. Cuando llego yo todavía ahí trabajaba la señora Yolanda, que era una señora que le ayudaba a cuidar la propiedad y hacer la limpieza y demás. Es decir, era parte además compañía de don Alberto.
empiezo a buscar, empiezo a recorrer nada más la propiedad y me doy cuenta que no había ningún cuadro colgado, entonces le pregunto y la señora me dice que no recordaba en dónde estaba o que no estaba y demás. Le hablo a Jesús Salas y Sí. le digo que no estaba el cuadro, me digo, tiene que estar, y si no, no hay manera que no esté ese cuadro. Claro. Continúo revisando y al final me dice la señora Yolanda, a lo mejor está arriba en la habitación que era del señor. Subo a lo que era la habitación principal, que era más bien una bodega. Le digo, ¿y en dónde? Me dijo, atrás de la cama, pero atrás de la cama había una cabecera completamente adherida a la pared. Le digo, ¿no puede estar atrás? Me dijo, sí, mueve la cama, moví la cabecera. Ahí ya no había un cuarto secreto, pero había un espacio que utilizaba para esconder cosas. Empecé a sacar, tenía muchos cuadros, ahí no tenía ni videos, ni cassettes, ni Pero cuadros sí. fotografías, pero tenía cuadros y no estaba el de María? El de Diego Rivera, exacto, el de María Félix. Entonces fui a levantar una denuncia, fui a la agencia del Ministerio Público ahí en San Miguel de Allende, regresamos, le toman la declaración a Yolanda y lo que ella dice es, pues vino el señor, lo recogió, se lo llevó en su avión en el aeropuerto de Querétaro y me dijo que lo iba a regalar, ¿no? Entonces, dentro de toda esa narrativa fue que empecé a tener que seguir la línea de cómo estuvo la bitácora para saber quién había llegado en ese avión, cuándo, a qué hora, lo que decía la señora para ver si le habían... Si efectivamente era cierto que le había entregado el cuadro de Diego Rivera, porque además era un lienzo muy grande, lo tuvo que haber desprendido del bastidor. Sí. Le digo, entonces, ¿qué hizo? Pues lo desprendí y lo enrollé. Le dije, usted desprendió el lienzo de un bastidor, y le quitó todas las grapas, lo enrolló, ¿qué hizo? Pues nada, lo até y se lo llevé con mi hijo, que su hijo trabajaba con ella, y se lo llevé al aeropuerto porque ahí aterrizó con Dani, el piloto. Y ahí seguí toda la línea y fue lo que al final apuntó quién lo tenía, por qué no lo quería devolver, cuál era el argumento que decía por lo cual lo tenía y demás. Tengo entendido que lo que usted me está diciendo, usted me puede decir que no, pero que se lo llevó un ex gobernador de Chihuahua. Correcto. ¿Y por qué? No se lo llevó, sino se lo llevaron. Se lo llevaron. Correcto. ¿Y por qué lo aceptó? Mire, independientemente de la parte jurídica, que no es un tipo de regalos que pueda aceptar, y mucho menos por el monto, claro, porque tendría que haber sido reportado, fue un trato que hizo don Alberto y del cual además entiendo que Iván, por todo lo que platicamos después, no estaba enterado. Y es que viene una reunión con quien ese entonces era el gobernador y con su esposa en Cancún, la reunión en donde estaban Iván y Jesús Salas. Yo también estaba, pero no sentado en esa mesa, me pidieron que yo estuviera aparte, y en donde reconoce que efectivamente lo tenía y que lo iba a devolver porque ya no tenía sentido que lo conservara, porque ya no se había hecho lo que habían acordado para que lo tuviera, ¿no? Lo que sea que signifique. Y el hecho es que todavía ese cuadro de Diego Rivera está en manos del ex gobernador. No puedo decir que él lo tenga, porque además yo continué investigando porque no es algo que pudiera tener sin mostrarlo o lo iba a conservar sin poder mostrarlo, ¿no? Es decir, claro, tenía que ser un extremo o el otro. Sí. Después viene la situación jurídica del exgobernador y bueno, pero de todos modos yo tenía que continuar porque si yo lo tenía registrado para estar en el inventario. Y al yo estar verificando todo eso, es decir, empiezo a tener contacto con otras personas, hablo, y dentro de todas las notas que empecé a tomar, acabamos hablando con esas personas, habló Iván con esas personas, es que empiezan a salir las notas cuando detienen al gobernador y se empieza a hablar de este asunto, y me parece que está perfectamente identificado quién lo tiene, es decir, yo estoy convencido de saber quién lo tiene y en dónde está, pero yo ya no soy albacea, así que a mí ya no me corresponde. Bueno, sí, yo lo sé, pero luego nos puede platicar. Licenciado, ¿en ese momento fue complejo para usted o difícil trabajar con Iván en el sentido de que él no tenía idea de la magnitud que usted estaba manejando? No, al contrario, me parece que fue muy sencillo porque no se metía, como no sabía, y además en una situación muy cómoda, no se involucraba, sino solamente recibía información y sabía que todo iba tomando forma. En esa parte fue muy ágil, fue muy sencillo, la verdad. ¿Usted conocía de los otros hijos no reconocidos de Juan Gabriel? No, yo no tenía idea porque además cuando me entrevisto con don Alberto y en el testamento se tiene que indicar si ha tenido hijos y quiénes son y demás, solamente mencionó a Iván, a Joan, a Hans y a Jean. O sea que los otros
¿Son 3 o 4? Joao Sí. y Luis Alberto, que son los que aparecieron públicamente. Sí, y una jovencita, si mal no recuerdo. No recuerdo si el nombre es Gabriela o Sí, Silvia. Sí, sí, por ahí va. Ella apareció, me parece, porque en alguna ocasión me platicó don Jesús. Ella apareció y al parecer fue una situación de una señora que argumentaba que era hija de don Alberto, que incluso se hicieron, en aquel entonces, incluso con esas limitaciones que había de avance de ciencia y medicina. De pruebas. Prueba de paternidad y resultó negativa. Ah, Y, es decir, don Alberto nunca hizo mención como nada de su vida personal. La señora con esa prueba, por lo menos no volvió a hacer ningún escándalo. Nada. Y cuando aparece esta mujer, esta señora, ni siquiera tuvo alguna pretensión. Es decir, cuando no hizo nada. aparecen los hijos no reconocidos, ¿cuál fue la reacción de Iván? Porque usted, a final de cuentas, resolvió también esas situaciones. Yo desconozco si tenía idea o no, porque además no me correspondía a título personal platicarlo con Iván. Claro. Pero en el momento en el que empezamos a platicar y cuando salen en los medios y hay tanto movimiento respecto de somos hijos y somos herederos, lo primero que le dije a Iván es, no sé si sean hijos o no, lo cual es irrelevante porque no tienen ninguna clase de derecho a exigir. Es decir, el testamento no lo van a poder tocar, el testamento es válido, tú sigues siendo el heredero universal y si efectivamente son hijos, pues tendrás medios hermanos, pero de ahí no debe pasar. Fue de sorpresa, trató de tener un acercamiento con ellos, Joao jamás accedió y además Joao tenía mucho la tendencia porque se juntaba mucho con Silvia Urquídez, ¿no? Estaba patrocinado por la señora o por un grupo de personas. Sí. Y Luis Alberto, que después se fue desprendiendo, incluso tuvo un acercamiento y cenó con Iván y con Simona y al final ya ni siquiera le interesó continuar esa relación. O sea que ahí se acabó todo. Con Luis Alberto sí, y con Joao después vinieron todos los pleitos en Estados Unidos, en México y todo lo que Y se resolvió. Todos a favor de la sucesión. De la sucesión. Bueno, este personaje de Silvia Urquídez, ¿cómo aparece en la vida de Juan Gabriel? Se la presenta la Bastida. Ella entiendo que era su amiga o trabajaba con él o para él. Se la presenta a don Alberto para que le ayudara con el tema de los impuestos, exactamente cuando viene todo este problema por la falta de pago de impuestos. Y don Alberto, como parte de toda la estructura que iba a hacer para no tener el problema que al final acabó teniendo y resolviendo de una manera distinta, decide transferirle todo el dinero. Es decir, cuando le van a embargar y en el momento en el que iba a rematar el SAT todos estos bienes como consecuencia del adeudo fiscal, don Alberto, por ser el dueño de las propiedades, tiene derecho a señalar quién quiere que compre sus propiedades. Entonces, como parte de la estructura, que además me pareció genial, el licenciado Álvarez Compeán, que es de los pocos amigos que puedo señalar de don Alberto, que fueron absolutamente fieles y por completo honestos al día de su muerte y al día de hoy, amigo mío, le hace una estructura diciendo, bueno, es decir, si tú vas a tratar de recuperar tus propiedades, con tu dinero, que las compre Silvia Urquídez, tú las señalas a ella para que sea quien las compre en el remate en la almoneda y que después, con el poder y el contrato que exista ante notario, las escritura en nombre de quien tú le digas, o bien tú tengas la facultad para disponer de esas propiedades porque se compraron con tu dinero, lo cual está reconocido en contrato y ante notario y con poderes. Así se hizo, pero como parte de la costumbre de don Alberto, lo hizo, salen a remate en la segunda almoneda, las compra la señora Urquídez, pero nunca continuaron con ese procedimiento de regularización. Pero las compra con el dinero de por supuesto, es decir, con Juan los 2 millones de dólares Gabriel, que le transfiere don Alberto, las compra. Es decir, nada más actúa a título de comisión mercantil como una gestora oficiosa con el dinero reconocido que había recibido por parte de don Alberto. ¿Cuánto tiempo le llevó a usted recuperar todas esas propiedades? Primero, ir a ver en qué condición y en qué situación estaban. Habían unas que estaban en una condición complicadísima. Es decir, después ver en qué situación catastral, cómo venía el tema de los impuestos y quién aparecía como dueño, que aparecía la señora Urquídez, pero yo ya tenía el respaldo del licenciado Álvarez Compeán, que me dio los documentos donde viene el poder que le da la señora a don Alberto a la señora y el contrato que firman reconociendo todo para tenerlo amarrado. Cuando ya tengo todo eso estructurado, es que la trato de buscar, jamás hubo acercamiento ni comunicación y además era complicado por el tema de Joao y es por eso que entonces se le demanda a la señora para que reconozca y devuelva las propiedades. ¿Y las devolvió? No sé si las devolvió en el momento que yo terminé la sucesión, es decir, que yo entregué la sucesión, la primera instancia estaba ganada en donde la obligaban a devolver las propiedades a la señora. ¿Y por qué terminó la sucesión?
No, la sucesión continúa, sigue abierta, nada más a mí me revocaron. Es decir, Iván me revocó como albacea. ¿Y cómo fue eso? Me enteré un día cuando llegó un notario a notificarme en la oficina que yo estaba revocado del cargo de albacea. Con todos los años que usted le estuvo trabajando para que 6 él años. Gozara, obviamente, de todo el trabajo que usted logró, ¿le mandó un notario? Correcto, ¿Así? así fue. Ni una llamada telefónica, No la ni hubo. un vamos a platicar. En noviembre del 2021, cuando él ya quería que se le adjudicara y no se le podía adjudicar todo por la condición en la que estaban todos los bienes, Sí. se hace un avalúo. De ese avalúo lo que se determina es que se pueda adjudicar el catálogo musical y las cintas maestras y toda la parte propiedad intelectual en cuanto a imagen, marca, reservas de Juan Gabriel. Se le adjudica eso a Iván en noviembre del 21 y es que además él, no estoy siendo indiscreto en nada, es decir, ellos mismos anuncian, en diciembre de ese mismo año del 2021 se firma el contrato con Virgin Records y con Universal Publishing para que pudiera tener continuidad toda la música de don Alberto, la que quedó pendiente, más la que yo iba encontrando y recuperando. A partir de ahí es cuando empieza un poco el distanciamiento con Iván, porque lo que le decía es, si yo ya terminé la mitad de la sucesión, liquídame esta parte y continúo trabajando con lo que queda aún. Claro. Y todo eso se fue distendiendo hasta que le mandé una carta diciéndole que no podía utilizar parte de lo que él ya había firmado con la disquera porque era un contenido irregular, eso le pertenecía a la sucesión y no se le podía adjudicar en tanto no liquidara la parte de todas las deudas que tenía la sucesión y al albacea. Y se cortó la comunicación y un día llegó un notario y me revocó nada más. ¿Y no pagó? No, no pagó. Pero no nada más a mí, hay una lista de acreedores reconocidos ante notario en la sucesión, que Iván está consciente que les debe y que no les ha pagado. Y lo tienen demandado también. ¿Todos lo demandaron? Sí. ¿Y no ha respondido? No. ¿Y cuál es el siguiente paso? Es decir, en una de las demandas, la primera, la del licenciado Rodríguez Alanís, por la situación como se ha conducido Iván respecto de la sucesión y la manera en la que se está manejando, pudiera darse la situación que lo revoquen a él como albacea y que acabe siendo una albacea judicial, es decir, que pierda el control de la sucesión y que en todo caso un juez determine quién va a ser, con control del juez, el albacea para que se revise todo. En este caso, los 3 hijos restantes Sí. no han hecho nada, me refiero a no han peleado el que ellos de alguna forma se queden con ese papel, digamos. Pues, es decir, no porque lo tendrían que hacer judicialmente, Joao no, corrijo, No. Joan, y que además ha salido en los medios, es el que no tiene relación con Iván, es decir, que ha tenido serios conflictos con Iván y con sus hermanos y con su madre, con doña Laura, y él es el más asiduo a tratar de obtener algo. Hans y Jean son cercanos, muy cercanos a Iván y además son muy tranquilos. Ellos, hasta donde yo me quedé en el momento, no han hecho nada y me parece que no sucederá con ellos. Ahora, por otro lado, yo me enteré que Iván no les estaba dando literalmente dinero a los hermanos y a la mamá. Sin que lo diga yo, porque lo Sí. dijeron ellos mismos y otras Sí. personas, es correcto. Es decir, Sí. lo que ellos mencionan es, se cortó esa ayuda, Ajá. que insisto, que legalmente no tendría por qué hacerlo Iván, pero moralmente será distinto, ¿no? Y esa parte pues proviene de la cuna, ¿no? Cada quien sabrá cómo se comporta con Pues la sí, familia. pues sí, pero a mí me llama muchísimo la atención que este par de hermanos no hagan algo. No puede ser que sean omisos en este caso, Tan ¿no? pasivos. No, o sea, es tremendo. Y son muy cercanos a don Jesús Salas, además. Yo sé, Entonces, yo sé. Jesús se preocupa porque por una parte doña Laura es su hermana Sí, claro. y los 2 sobrinos menores, y además los quiere y los arropa siempre. Qué terrible situación. Supongamos que todo el trabajo que usted hizo lo hubiera hecho otro despacho. ¿Cuánto hubiera tenido que pagar Iván? Es que son 2 cosas distintas. Por una parte, lo que corresponde al albacea y por otra parte, servicios jurídicos. En ocasiones a mí me tocaba actuar de las 2 maneras. Sí. Porque albacea no tiene que ser el abogado, podría ser un ingeniero, Cualquier un persona. carnicero, un Claro. jardinero o un arquitecto. Es decir, es irrelevante. En este caso, recaía en la misma persona que era el abogado, el abogado de quien murió Sí. y además el albacea. Entonces, cuando yo platicaba con Iván, le decía, ¿quieres que lo haga yo porque esto por especialidad lo puedo hacer? ¿O quieres que contrate a alguien? Alguien. Cuando era de mi materia yo lo hacía y entonces eso se cuantifica de manera distinta, que no correspondía a la parte de albacea.
pero cuando no era de mi especialidad, por ejemplo, muchos de los litigios que, si bien yo tenía que participar, porque quien tenía todos los antecedentes, los documentos y la información era yo, lo llevaba un especialista en litigio, que es el licenciado Rodríguez Alanís. Pero no me dijo cuánto sería el monto. Ah, bueno, eso se queda entre Dios, el SAT y yo. No, es que no me refiero al monto que usted cobraría. Una albacea, Ajá. ¿cómo se cuantifica el honorario de una albacea? El 2% de los frutos industriales que se generan durante la administración de la sucesión. Es decir, si hay una casa y se renta esa casa, el 2% de la renta de esa casa. Ok. ¿Okay? Y por otra parte, del valor de la masa hereditaria, es decir, de lo que ya existe, no de lo que se produce, Sí. sino de lo que ya existe, corrijo, es el 2% de la masa y el 5% de los frutos. ¿No es cierto? De esa manera se integra lo que se le tendría que pagar a un albacea. Por eso Iván toma la decisión de pronto de decir que le pagaron una cantidad mínima por los derechos que vendió a no sé quién en Estados Unidos del catálogo. Es decir, él decide por una estructura que le habrán recomendado, supongo, abogados fiscalistas o sus contadores, estructurar todo esto para que lo administre, como él lo platicó en una rueda de prensa o la propia disquera, lo administre una compañía. Entonces, vende los derechos respecto del catálogo musical para que además lo administre el editor musical. Pero él dijo, no recuerdo la cifra, pero es una cifra... Que no corresponde a la realidad Pues de lo que no. vale el catálogo de Don Alberto. Pues no. Y eso sería para evitar impuestos, me imagino. Supongo que un especialista sí lo diría. ¿Qué otras cosas encontraron que no nos ha dado a conocer usted de todo este emporio que logró Juan Gabriel? Mire, encontré propiedades que Iván no conocía que existían. Recuperé cosas valiosas que pueden servir para lo que él quería que fuera el museo, es decir, artículos personales, especialmente trajes y trajes representativos. Recuerdo, don Alberto, fotografías muchísimas, es decir, fotografías de todo tipo, pero De todo. las que se pueden o valen la pena mostrar, lo mismo que videos, grabaciones de don Alberto y grabaciones personales en donde él hablaba, decía, narraba, platicaba, se quejaba. Todos estos videos que le pedía a quién sabe cuántas personas que grabara o que él mismo lo hacía, pero además todo esto puede estar en el limbo. ¿Y a qué me refiero? Como no hay manera de acreditar que efectivamente son de él, es decir, él los tenía en su posesión, pero los derechos no significa que sean de él, tampoco puede tener la exclusividad, Iván, de pretender que nadie los utilice, porque tampoco tiene manera de garantizar que él pagó por esos derechos, ¿no? Claro, claro. Está complejo, ¿no? Claro. El asunto. Alberto quería, me refiero a Juan Gabriel, ¿quería un museo? ¿O lo quería más bien Iván? Él tenía la intención, todavía cuando vivía en la Riviera Maya, había un terreno muy grande en donde los dueños del hotel le ofrecieron que ahí hiciera como un gran desarrollo alrededor de Juan Gabriel, en donde hubiera un centro de espectáculos o un centro nocturno, que era cuando se pretendía retomarlo el Noa Noa, que ahí viviera, que fuera como parte de un hotel y que además tuviera un museo para que lo fuera alimentando él, y más con el atractivo de que él pudiera o estuviera ahí. Claro. Este asunto de la casa de Riviera Maya se me hizo como terrible el que dejara un poco en el limbo a este joven que ocupa André. Claro. Don Alberto firma un contrato de usufructo vitalicio con los dueños del hotel y con los dueños de ese predio, en donde ese usufructo vitalicio, cuando él muriera, iba a ser para Andrés, y significaba que él iba a poder vivir ahí el resto de sus días como consecuencia de ese contrato. El primer problema al que yo me enfrento cuando muere don Alberto y trato de ir a sacar las cosas, que lo que hubiera valioso, si lo que valía la pena, tenía un piano, tenía toda la parte del estudio, de su teatro, algunos enseres personales. ¿Y otro cuarto secreto? No, ahí no habían cuadros, había mucho material y mucho equipo, pero ahí no habían cuartos secretos ni sorpresas personales. Se oponen los señores y es por eso que tengo que denunciar penalmente para que con un operativo entráramos, pudiéramos sacar todas las cosas, recuperarlas y después llevárnoslas a una bodega, y ya después si dejamos absolutamente todo lo demás que hubiera ahí o que no valía la pena tener por el costo que podía incurrir, y se queda viviendo André en la parte del rancho de las cabañas de Xolumado. Y es que después, al ya no tener el atractivo de don Alberto, de Juan Gabriel, los dueños del hotel, deciden decirle a André que se salga, y ahí es en donde viene todo el conflicto con André, él acreditando que tenía el derecho a estar ahí, y al final le acabaron armando no hace tantos meses un operativo y lo sacaron con fuerza pública, armas largas, a él y a sus pequeñas en la madrugada.
Qué horror. Sí. Qué horror. ¿Cuándo se empieza a deteriorar la relación que tiene usted con Iván? Al momento en el que le adjudico, cuando se firman los contratos con disquera y con editora, y le cobro. A partir de ese momento. Conmigo y con todos los demás. Porque Sí, claro. en ese momento Claro. él ya tenía absoluto control sobre el activo más valioso de don Alberto, que era el catálogo musical y las producciones fonográficas. Tenía absoluto control sobre las regalías y ya tenía muchísima liquidez de todo lo que se había regularizado durante 5 años y medio. Claro, En ese momento, claro. La ambición del dinero. la avaricia. ¿Qué tanto habrá influido en él, en Iván, la esposa? Simón es una parte importante en la vida de Iván y además en la toma de decisiones. Es una mujer que aprendió a llevar los negocios y le gustaba hacerlo. Es una mujer que tiene mucho carácter. Y con ese mismo carácter es que se fue involucrando en decisiones y en negocios. Me parece que influyó, sí. Yo no la quiero señalar como la culpable o la responsable, porque eso recae exclusivamente en Iván. En por Iván, más que, claro. es decir, por más que alguien le pueda decir, él Sí. conocía. Y además, al momento de negociar esa adjudicación en el 21, claramente sus abogados, es decir, más de un abogado, y los de Estados Unidos, que es a quienes tanto alaba, que están perdidos, al notario que se le contrató le explicaron detalladamente las implicaciones. Es decir, estás recibiendo, tú ya administras, te haces cargo, pero en la misma escritura pública viene un listado de a todos estos les tienes que pagar de inmediato porque les debes estas cantidades por estos servicios. Además ya había una auditoría en donde ellos aceptaban que todos habían hecho ese trabajo, que estaba concluido, que estaba bien hecho. Me habían hecho una auditoría a mí respecto a la sucesión en donde salía que todo cuadraba perfectamente. Perfecto. Es decir, me parece que don Alberto jamás tuvo tal orden y tranquilidad de no tener deudas, no deber impuestos y saber lo que tenía. Nos libera a todos de responsabilidades, Iván, frente al notario, con los abogados, toma control de todo y después es que se separa. Toma la decisión. Correcto. El día de hoy, las autoridades, la denuncia esta o las demandas de ustedes, de todos los abogados, ¿son de México o la En México porque la sucesión es mexicana. Ah, ok. Entonces va a depender de las autoridades mexicanas. Correcto. El que hagan reaccionar a Iván. Correcto. Y a todo esto, ¿cómo está Laura, la mamá de los hijos? Doña Laura es encantadora, es una mujer que nada más se ha dedicado a arroparlos. Mire que pasó momentos difíciles y más difíciles, personales y familiares, entre cuidar a los niños, darles la educación y el cariño que posiblemente no recibían por otra parte. Cuando le quitan a los niños, se los llevan a Santa Fe y ella lucha por recuperarlos, que eran pequeños además, y que ahí además influyó muchísimo en esa ayuda a André, Carlos de Regil, ayudándolos y manteniendo ese vínculo con la madre hasta que regresan con ella. Así que esa mujer merece absolutamente todo lo que posiblemente al día de hoy no tiene. ¿Ha tenido contacto con ella? No, muy poco. ¿No? Y Muy la última poco. vez que tuve fue para preguntarle algunas cosas junto con don Jesús, porque una de las casas que tiene la señora Orquídez le pertenecía a ella, en Torreón. ¿Que se le entregó a No, final de cuentas? no. ¿Todavía no? No, nunca la recuperó. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues, tiene merecido recuperarla, pero No, la decisión la tendría Iván y desconozco cómo está manejando eso. El día de hoy la situación sigue estancada. Correcto. ¿Desde hace cuánto? Agosto del 2022, que fue cuando yo entregué la sucesión, ya con una sentencia en primera instancia ganada. Uf. Si en este momento usted decide hablar con Iván, ¿Iván acepta la llamada o no? No lo hizo, no creo que ahora lo vaya a hacer y que vaya a cambiar de opinión. Cuando estábamos negociando, ya cuando no había relación, antes de que me revocara, Sí. ya habíamos llegado a un acuerdo, ya teníamos todo listo para firmar. Se termina la negociación del viernes, yo viajaba para firmar el lunes y lo que recibí fue una llamada el domingo del notario diciéndome Iván no va a firmar, porque se había retractado. Le estuve llamando y ya no tuve respuesta, sino hasta que me notificara. Tengo entendido que también varios músicos lo tienen demandado, ¿es cierto? Sí, pero ellos desde hace más de 20 años, 20, 25, no sé, incluso hasta 30, todos los músicos que despidió iniciaron demandas laborales y además todas las demandas las ganaron, porque además tenían razón, y lo curioso es que nunca y en todos estos años pudieron ejecutar. Yo lo primero que esperaba al momento de administrar la sucesión,
teniendo control de todo y que además era público, llegaran a notificarme a mí para tratarme de embargar, jamás sucedió. Nunca, jamás. Es decir, y tienen muchos músicos ya murieron, pero los que todavía no, si tienen el derecho a cobrar, y desconozco por qué no lo han hecho, porque además es muy sencillo hacerlo. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Usted no tiene nada que ver con estas denuncias? No, ¿No? Jamás Nada. me llegó absolutamente nada a mí. Yo nada más tuve contacto con el abogado Andrés Reina, que fue contratado en algún momento para llevar estos casos laborales, porque además le debía dinero a don Alberto, es decir, jamás le pagó o no le pagó todo. Y lo que él buscaba era ver si retomaba los asuntos y que se le liquidara, y al final desconozco ya qué sucedió con el licenciado Reina. ¿Cómo estuvo ese asunto de las damas de compañía que explotó como una gran información en relación a Iván y ciertas mujeres de compañía, ¿verdad?, que trataron de extorsionar o lo extorsionaron a Iván? Cuando le organizan el homenaje a don Alberto en febrero del 2017, es decir, pocos meses después de su muerte, estaba por comenzar el concierto, yo ya estaba sentado, recibo una llamada de Iván y me pide que me vaya a la caseta de producción. Me voy, ya ha comenzado el concierto, y me enseña su teléfono y me dice, me acaba de llegar esto, y era un mensaje diciéndole que se comunicara porque tenían material comprometedor de él y de su papá. ¿Cómo? ¿De los dos? De los dos, y que lo que no querían era provocarle un conflicto. Me dijo, ¿qué hago? Entonces yo respondí, y lo que hice fue decir, comunícate a partir de lunes a este teléfono. Di mi número, recibo una llamada, y lo que yo hago es empezar a tomar nota de todo, y empiezo como si fuera negociando un secuestro. Sí. Le digo, no tienes que hablar con Iván, tienes que hablar conmigo. No, pero yo soy el abogado, yo no quiero hablar con abogados, soy el albacea. Entonces, si lo que quieres es resolver el asunto, quien tiene el control del dinero, soy yo. Soy yo. Empecé a hacerme amigo de esta mujer, y lo que ella me decía es, no lo quiero yo, sino yo nada más estoy hablando en representación de alguien. ¿Cómo te llamo? Tal, así. Y era tantas las llamadas que recibía a diario, y fue esto durante 3 semanas, que acabé hablando con ella, y después le decía, márcame otro teléfono, por favor, porque no. Entonces empecé a sacar información, nombre, y después empecé a buscar en redes sociales con el nombre que me daba, porque ya tenía confianza y me dijo su nombre, empecé a identificar, y después cuando le dijo, oye, ya sé quién eres, mira, vamos a hacerlo más fácil, de esta manera podemos negociar, necesito que me mandes el material, porque así yo se lo puedo mostrar a Iván y él va a entender que esto es serio. Y pues como era material digital, le dije, no vas a perder nada, o sea, no es que lo vayas a perder. Me manda parte de lo que tenía, se lo mando a Iván, y lo que le digo es, ok, lo que están pidiendo es esto para no mostrar esto. No vas a tener ninguna garantía porque efectivamente pueden tener copias, y aunque tú accedas a lo que estas mujeres quieren, lo pueden sacar al día siguiente. Ellas decían que lo querían vender a 2 cadenas de televisión en Estados Unidos, que estaban interesados. Sigo recuperando toda la información que podía de ellas. Le dije, bueno, ahora quiero hablar con la persona que te dijo que tenías que hacerle el favor, porque yo tengo que saber que es cierto. La convenzo, empiezo a hablar con ella, logro identificar también quién era, vuelvo a hablar con Iván, le dijo que ya tengo toda la información que necesitamos, ya sé perfectamente quiénes son. Les decía que estaba en una zona en donde no había buena señal de teléfono, pero que me mandaran un correo, entonces ya tenía un teléfono, entonces después identifiqué de dónde provenía el correo, es decir, tenía nombres, teléfonos y correos electrónicos, ¿no? Entonces ya tenía perfectamente identificada la persona. Digo, ok, tengo todo perfecto, pero si tratamos de hacer esto en México no va a suceder nada, ¿no? Platícalo con tus abogados en Estados Unidos a ver qué se puede hacer. Al día siguiente me hablan sus abogados, y preciso, es decir, los abogados de ese entonces con quien yo trabajé, que son Frank Rodríguez y Steve Ebner, impecables personas, y personas de primera al día de hoy, que no son los mismos con los que trabaja ahora Iván, que con ellos podría hacer una gran lista de adjetivos. Me piden que viaje a Florida para platicar el tema. Me dicen, ¿puedes venir mañana? Sí, yo estaba en mi casa en Houston. Viajo, digo, ¿cuántos días necesitan que vaya? Unos 3, perfecto. Viajo, me voy al hotel en donde les dije que me iba a hospedar. Dice, vamos a pasar por ti, pasan por mí, me llevan al FBI, a las oficinas del FBI en Fort Lauderdale. Me recibe un agente, me pide mi teléfono, me pide mi computadora, me pide mi pasaporte, me dice que ya revisó todo, me pasa con el U.S. Attorney, un asistente de fiscal de distrito, de una especie de procurador de Florida. Revisan todo el caso y me dicen, nos interesa el caso, ya está completamente armado. Vienen elecciones, es un caso de una celebridad.
prevemos que va a tener éxito, entonces es un gran momento para todo. Es decir, para ellos funcionaba muy bien porque además recibían algo completamente digerido. Me piden que haga una llamada a esta mujer ya con mi teléfono intervenido para ellos hacerlo formalmente, es decir, este vínculo, graban la llamada, la identifican, me dicen, okay, me dicen, diré que te comunicas después, me comunico después, me dicen, ok, ahora tenemos que extraer de tu computadora y tu teléfono toda la información para que sea oficial, es decir, para que formalmente la podamos utilizar en un juicio. Entonces tienes que firmarnos este papel en donde dice que cualquier cosa que lleguemos a encontrar que pueda ser constitutiva de un delito en tu computadora, aunque no forme parte de este asunto, estás consciente que te podemos procesar. Entonces, firmo mi documento, se queda en mi computadora, se queda en mi teléfono, me mandan a un hotel, cuidado por agentes del FBI, y desde ese momento empiezo a ser un testigo de ellos. Extraen toda la información de mi computadora, de mi teléfono, me hacen regresar 2 días después, estuve en el hotel encerrado, me piden que le vuelva a hablar a esta mujer, le vuelvo a hablar, me pongo de acuerdo con ella, me dicen que, que acceda a sus pretensiones, que le diga que vaya a recoger lo que había pedido, y me dice, no, te voy a pasar ya con la persona encargada, es decir, ya no con la que yo estaba platicando siempre, sino con la jefa. Sí. Hablo con ella y le digo, perfecto, ¿en dónde estás? En Los Ángeles. Te mando el boleto de avión. Okay. Le mando un boleto de avión que por la diferencia de horarios entre Florida y California, que ella estaba, es decir, por ese rango del uso horario, se lo compro en la noche para que ella llegara en la mañana y entonces tuviéramos todo el tiempo para preparar lo que se tuviera que preparar para detenerla. Claro. Le mando el boleto, me pongo de acuerdo, es decir, compro el boleto, me pongo de acuerdo con ella a lo que quería, en dónde quería, cómo lo quería. Me mandan de vuelta al hotel y lo que me dicen, si ya los agentes del FBI es, te vamos a avisar cuando haga el check-in, te vamos a avisar cuando despegue el avión, te vamos a decir a qué hora vamos a pasar por ti, te vamos a llevar a donde quedaste de verla con lo que hayas acordado con ella y listo. Así fueron dándose todos los pasos. La detienen a esta mujer y a mí nada más me dan las gracias y me dicen, luego te buscamos. Me devuelven mi computadora, me devuelven mis documentos, me devuelven el teléfono, me liberan de responsabilidades porque efectivamente no encontraron nada más que este asunto. Y yo regresé a hacer mi vida normal, trabajando todo lo de don Alberto. Meses después me dicen, me llega un citatorio para comparecer en la corte por parte siendo testigo del FBI por una red de corrupción y una red de extorsión y de prostitución, en donde trataban de extorsionar a celebridades y en este caso a quien querían extorsionar era Iván, utilizándolo a él con material que además se dio a conocer en ¿Ese el material juicio. Existió? Me refiero. Sí, claro, sí, por supuesto. Iván involucrado en Sí. situaciones delicadas Sí, con que lo mujeres y con hombres, etcétera. Lo comprometieron etcétera. y todo está en el expediente. Y además, por una parte, la jueza aceptó que no se mostrara durante el juicio todo ese material, es decir, las personas que podían entrar públicamente no accedían a ellas. No recuerdo si el jurado tuvo acceso a ese material, pero después lo filtraron, es decir, después como era material digital, pues se filtró y todo el mundo conoció las fotos y los videos de quién estaba y lo que hacía. ¿Y quiénes estaban? Iván, su cuñado y amigos. Pero también mencionó que había la posibilidad de extorsionar por material de que Juan tenían de don Gabriel. Alberto, correcto. ¿Y de dónde surgió el material? Igualmente, es decir, de toda esta red que estaba involucrada de las personas que formaban, no parte del tour, pero que eran pues estas mujeres que al final buscaban estar con celebridades o disfrutar de todo este ambiente, ¿no? De toda la parafernalia. Parece como película de cuando llega una pareja o una persona, llega a un hotel y resulta que hay cámaras en cualquier... En los cuartos. En las habitaciones. Es decir, por una parte sí, esa es la respuesta, y por otra, pues el descuido de estarse grabando y tomándose fotografías con teléfonos propios o permitiendo que lo estén retratando dentro del ambiente, dentro de la fiesta, y fue lo que provocó que trataran de extorsionar a Iván. Tengo entendido que también era un poco afecto Juan Gabriel a grabarse y a pedir que lo grabaran. Él tiene muchísimo material en video de su vida cotidiana. Buena o no buena, digamos, ¿no? Seguramente para él era buena y lo disfrutaba. ¿Quién es Jorge Álvarez Compeán? El licenciado Álvarez Compeán es el notario de Ciudad Juárez, que además de ser, insisto, un gran amigo y abogado, gracias a él, don Alberto no estuvo en la cárcel. Es decir, cuando tiene el problema con el fisco, don Alberto aterriza
en Ciudad Juárez para dar el concierto y que es en donde lo detienen en el aeropuerto y lo llevan al reclusorio. Ajá. Gracias al licenciado Álvarez Compeán, don Alberto no estuvo en la cárcel, él se encargó de proporcionar la fianza, que saliera a dar el concierto y gracias a él también la estrategia, que lamentablemente no se cumplió, para que tuviera el control de las propiedades que la señora Urquide se quedó. Una persona impecable. ¿Cuánta información? Estoy realmente impactada con todo esto. Licenciado, y en este momento, ¿usted cómo maneja esa parte emocional? Porque a final de cuentas, lo que yo estoy leyendo con todo este asunto de Iván, pues es una alta traición. No nada más a lo que decide su papá por el bien de él, sino por todo lo que usted ha logrado a través de los años para que él y la familia de Juan Gabriel esté bien. No todos tenemos la misma cuna. Además de lo que nos acaba de relatar de Juan Gabriel, tiene... ¿Con quién más he tenido contacto? Muchas. Bueno, actualmente con Araceli Arámbula, con Vicente Fernández Jr. En el caso de Araceli hay una duda. ¿Sí es usted un abogado, digamos, formalmente contratado por Araceli o no? Sí, no para todos los asuntos. Parte de sus asuntos o de sus negocios los maneja a través de su oficina, ¿sí? Con su agente. Otros, cuando requiere de cierta intervención o control o contención, son los que llevo yo. Si a lo que va la pregunta también es para el tema de la pensión alimenticia de sus hijos, tiene otros abogados que desde entonces ya los conocía. Ok. Mire, la señora Arámbula nunca tuvo la intención, porque además siendo discreta, prudente y moderada, siempre de exigirle algo al señor Gallego. Lo que ella buscaba es: cumple el convenio que tenemos encargándote de la manutención de tus hijos, porque además para ella jamás pidió absolutamente nada. Sucede en el 2013, me parece, que fue el primer incumplimiento, se logra solucionar, y después de todo el incumplimiento hasta el 2018, que es cuando viene la gira y se lanza la serie de Luis Miguel, vuelve a ponerse al día. ¿Por qué? Para evitar ese problema, esa contingencia. Se resuelve en 2019, en diciembre del 2019, y es hasta entonces, al día de hoy, que de nuevo tuvo que estar la señora Arámbula manteniendo a sus hijos, y no a su pesar, sino simplemente porque no respondía quien tenía que haber respondido, para hacerse cargo de ellos. Y es ahora que viene de nuevo, o que sucede esta gira de Luis Miguel, que ella decide iniciar acciones. ¿Por qué? Porque era una situación además estratégica. Cuando viene, pues lo tenemos a tiro de piedra para que no pueda ir y responder. Y es por eso que también intuyo la estrategia de los abogados de salir a decir lo que dijeron, que además fue por completo impreciso y torpe, y por otra parte tratar de defender lo que era más que evidente, ¿no? La señora Arámbula jamás ha pretendido nada, nunca ha hablado mal del señor. Si a últimas fechas se expresó, seguramente ya nada más era por una desesperación o frustración, simplemente de molestia, por no hacerse cargo de sus hijos. Pero más allá de eso, jamás he escuchado una sola palabra mala. Entre la información que se filtra con todo esto, al parecer Luis Miguel hizo el depósito de esos billetes con la intención de que viera a sus hijos durante una presentación. ¿Eso es cierto? Le hago toda la reseña, es decir, son 48 meses los que no, al día de hoy todavía, lo que no ha pagado, es decir, de diciembre a diciembre, 19 al 23. Parte de los argumentos de la abogada que salió a dar ciertas explicaciones respecto del señor Gallego es, él no es un deudor, él sí ha tenido la intención de pagar. Llevamos 10 meses intentando depositar en la cuenta, pero nos dijeron que estaba inactiva. Ok, si tomamos eso por bueno, es decir, no puede decir que no es un deudor cuando debe 4 años y lleva 10 intentando, ¿no? Esa es la primera. Segunda, si lleva 10 intentando, significa que durante 38 no lo intentó. Si lleva 10 intentando y no lo ha logrado, deberían correr al gerente de esa oficina que no logró contactar a la señora Arámbula para saber cuál era la cuenta correcta. Claro. Y fuera de eso, digo, nada más por principio, y fuera de eso, tenemos una constancia del banco en donde dice que la cuenta está en perfectas condiciones, con lo cual esa teoría de los 10 meses que llevan intentándolo es por completo absurdo, ¿no? Entonces, en esa parte queda exhibido. Si es deudor, lleva 4 años y nunca intentó durante 10 meses. Después, lo que él dice no es una estrategia, simplemente yo quería ponerme al día. Y hace 2 meses consigné billetes de depósito. Perfecto. Hace 2 meses de 48, los otros 46 no te importaron. Lo haces hace 2 meses. Y en este momento, porque en donde viene a pararse para presentarse es en México, con lo cual estaba previendo una contingencia para que no se le fuera a arruinar
o no se fuera a llevar una sorpresa, ¿no? Con lo cual lo siguen exhibiendo, es decir, no lo hizo por ver a sus hijos, lo hizo para prever esta situación, ¿no? También queda exhibido. Y también para limpiar la imagen, ¿no? Pero eso no limpia la imagen, es decir, obvio. A la gente no le da amnesia. Claro, ¿no? claro. Y por otra parte, cuando dice que él lo que buscaba, ok, y aquí hago un paréntesis, me refiero a lo que dice, porque es lo que menciona quien salió ostentándose como su abogada, que él quería que fueran con él a la boda de su hija Michelle. También es absurdo, porque jamás firmó los documentos en México para que le otorgaran los pasaportes, y por lo cual fue demandado y el juez tuvo que firmar en rebeldía para que le otorgaran los pasaportes. Entonces, eso también es falso. Si lo que buscaba era tratar de exhibir a la señora Arámbula, quien quedó exhibido fue él, sí. Y no sé si por culpa de él o como consecuencia de la torpeza del manejo de todos los medios sí. Y de las relaciones públicas por parte de su equipo, ¿no? Entonces, ahí está la narrativa completa. ¿Hay billetes de depósito consignados? Sí, en cuanto notifiquen formal y correctamente a la señora Arámbula, se personará. ¿No lo han hecho? Correctamente no, y por eso no se ha personado, y bastará además no solamente recoger esos billetes de depósito para poder destinarlos, como dice la señora Arámbula, para un fideicomiso para la educación de mis hijos, porque a pesar de que yo financié al papá durante 4 años, y en todo caso me correspondería el dinero, yo lo voy a destinar 100% para la educación de mis hijos. Claro, es decir, claro. No tiene otra intención. ¿Por qué no habrá comparecido Luis Miguel? Me parece que para no exhibirse, y los abogados como estrategia para no, es decir, no ponerlo en esa palestra que además es incómoda y difícil, ¿no? Seguramente por eso. Y porque además lo podrían resolver sin necesidad de que él se parara de una manera mucho más ágil, claro. Lo cual no ha sucedido. Claro. En el momento en que sea informada Araceli de que ya está ese depósito, va a ir por eso. Por supuesto, ella no se niega, lo que quiere hacerlo es formalmente para no dejar un solo ápice para que después le puedan reclamar que hizo mal algo. Oiga, pero aquí hay un asunto. Sí hay algún asunto que los ligue, me refiero a algún, ¿cómo se llama cuando ustedes hacen un convenio? Un convenio por supuesto, entre hay ellos? Un convenio, el cual, porque lo incumplió el señor. ¿Y no sería bueno hacer otro? Lo que están buscando es negociar para actualizarlo y que se base en ese convenio y restituir todo lo anterior. Pero además la situación es sencilla, es decir, los hijos de la señora Arámbula, de aquí a que cumplan la mayoría de edad, es muy corto el plazo, es decir, ya no va a ser tanto lo que va a tener que hacerse cargo o no, pues ese tema ya no lo va a tener. Además, en este punto donde él aparentemente le pedía a Araceli desde siempre que no mostrara a los niños, el que logra que se hable de los niños, pues es él, es Luis Miguel. Y la señora Arámbula jamás ha exhibido a sus hijos, y cuando ha publicado fotos, o es de espalda, o es con la cara blurreada, con cuidado. Los ha mantenido absolutamente apartados del reflector, por completo. Pero lo curioso es que hay una exigencia de la persona que no cumple, es decir, ni siquiera hay coherencia en esa parte, ¿no? Es decir, yo te exijo que no los exhibas cuando no lo has hecho, pero la persona que te exige es el que no cumple la obligación. Cambiando de tema, ¿su relación como abogado de Florinda Mesa? Increíble, es una dama la señora Mesa. ¿Sobre? ¿Hay algún punto en especial? Son específicamente 2 situaciones. Los derechos que a ella le corresponden respecto de los guiones de cada uno de los programas de la saga Chespirito, Chespirito conformado por cualquiera de los personajes que forman parte de esta saga, y por otra parte el tema de los derechos biográficos propios, es decir, de la señora Mesa, y como esposa. Es decir, los propios de los de Florinda Mesa, y los derechos biográficos y de imagen también de su esposo, que son los que se quieren utilizar para la bioserie, sin tomarle en cuenta a ella en 2 situaciones. Uno, esos derechos, los derechos de imagen y biográficos de don Roberto, era tan detallado su testamento que permitió una cantidad enorme de imprecisiones, con lo cual derechos de imagen y biográficos quedaron vacantes, no le corresponden a nadie. Tendría que regularizarse esa parte específicamente en esa sucesión. Es decir, tendría que volverse a abrir, demandarse la sucesión específicamente respecto de ese derecho. Y por otra parte, quieren explotar los derechos biográficos e imagen de Florinda Mesa en la bioserie, lo cual no pueden hacer. Y no hay comunicación ya entre Roberto Gómez Fernández y la señora Mesa, y esos son los 2 temas que yo represento de ella. Hay una
No, yo no termino de entender cuando hablan de la cuestión biográfica, porque como que hay varias líneas que yo como esposa lo puedo usar, pero él como hijo también lo puede usar. Es porque decir, cualquiera lo puede utilizar porque para eso Sí. es la libertad de expresión, ¿no? La manera en la que y la línea biográfica, la narrativa biográfica como tal, involucra el derecho a imagen de una persona, el cual es personalísimo, es de cada uno, y los derechos de la personalidad, todos aquellos rasgos que permiten identificar y resguardar a una persona y su identidad. ¿Okay? Esos quedaron vacantes de don Roberto en el testamento. Ah. Y esos le pertenecen indiscutiblemente a la señora Mesa como propios, es decir, los de ella. Y sobre ellos tendría que negociar Roberto Gómez Fernández, uno, para explotar los derechos de don Roberto, porque además es Roberto Gómez Fernández más sus 5 hermanas y la señora Mesa. Es decir, tendría que haber un consenso de todos ellos como herederos o causavientes de la sucesión de Roberto para decir cómo se van a utilizar. Pero por otra parte, deberían tener, para no haber una contingencia, la autorización de explotación de derechos biográficos e imagen de la señora Mesa. Porque no se puede entender una biografía de don Roberto sin los 40 años que vivió Florinda Mesa. Claro, claro, claro. Y no hay ningún acercamiento. No hay comunicación, es decir, la comunicación se cortó después de que indiscutiblemente lo que se buscaba era hacerlo a su modo, sin consideración y sin pago. ¿Podrá impugnar Florinda, obviamente, la serie sobre Chespirito? Lo que ella busca no es que no se haga la serie, sino que se haga correctamente y con las autorizaciones. Nada más. Nadie mejor que ella va a poder describir cómo era la vida de don Roberto. Pues es decir, obvio, porque 40 quien años. convivía personal, profesional y sentimentalmente con él era ella, ¿no? Entonces no le están tomando en cuenta, lo cual, pues evidentemente lo acaba de hacer dentro de una ficción algo mucho más, porque la investigación propia no se hace correctamente. Y por otra parte, lo que quiere es que sea ella, es decir, participar adecuadamente en lo que corresponde a ella. Entonces lo que dice, tengo acciones por un uso no autorizado de imagen, por los derechos biográficos y además por el perjuicio que yo pueda sufrir por daño moral. Si lo que desean es hacerlo en esta condición, lo pueden hacer. Ella tendrá la decisión después de poder demandar. ¿Florinda tiene la idea de pronto por su lado hacer algo? Me Por refiero supuesto. a alguna serie. A ella le encantaría hacer una bioserie propia. Sería maravilloso, Sería ¿no? increíble porque sería lo más cercano a la realidad. Bueno, y en este caso no habría problemas con el hijo. Por la parte de los derechos biográficos del padre. Sí, No, porque no es lo mismo que ella cuente su vida y como consecuencia de don Roberto, claro. a que cuenten la vida de don Roberto, utilizando los derechos de ella, pero por parte de un tercero. Y volviendo a Juan Gabriel, ¿fue gracias a él que conoce a Ida Cuevas o no tuvo nada que ver? No, yo conocí a Ida Cuevas por azares de la vida. ¿Cómo? A raíz de que muere don Alberto, ella buscaba sacar un disco con temas que había compuesto o que le había compuesto don Alberto y es que se acerca a mí. Y por eso empiezo a tratar con doña Ida. ¿Ella puede explotar los temas que le regaló Juan Gabriel? Es decir, está también documentado eso y además tiene una carta de autorización en donde la liberan a absolutamente cualquier responsabilidad y por lo mismo ya pudo sacar el primer disco. Ah, claro, por supuesto. Tengo entendido que son como, no sé, 70 canciones. Le una daba cosa así. para 5 producciones La o algo quería así. mucho. Muchísimo. Era la persona más cercana en ese concepto familiar, si lo quiere ver así. Claro. Vámonos con Paco Stanley. ¿Cómo llega con él? Tengo contacto con Francisco, su hijo mayor, Sí. cuando existía el interés de una plataforma para producir específicamente una bioserie. Tengo contacto con él, explico cuál era la dinámica, qué era lo que se buscaba, qué se tenía que hacer, cómo se podía negociar. A través de él es que conozco a su mamá, a su hermana y a Paul. Todos están de acuerdo en que yo lo represente, firmamos un contrato, empiezo a negociar con la productora y con la plataforma. Se empiezan a hacer tratamientos respecto del guión y de cómo se pretendía explotar este producto, porque además no es una biografía de Paco Stanley. Lo que se quería hacer es una línea biográfica respecto de todas las teorías que existen y que son públicas de por qué muere Paco Stanley, en las condiciones en las que muere. Entonces, lo que ellos buscaban era hacer más bien una serie policíaca en donde todas estas teorías se acaban encontrando en exactamente el mismo punto, que es la muerte de Paco Stanley, ¿no? Pero dentro de estas teorías estaban involucradas
decir, con una ficción muy bien trabajada, y además el equipo de producción es increíble y además con un elenco sensacional. Toda esta producción y toda la forma en la que estructuraron tenía involucrado la parte, por ejemplo, de dónde viene Paul Stanley, que era una parte que no provenía de la familia, no era la misma madre, y después ciertos señalamientos que hacían de Paco, pero no era una cuestión que se señalara por tratarlo de hacer quedar mal, sino eran las teorías que públicamente, por procedimientos judiciales, existían, ¿no? Y que al final no llegan a ninguna conclusión porque jamás se resolvió. Es decir, lo que hubo fue como si hubiera existido una conspiración para matar al señor, como consecuencia, a lo mejor también, de un asalto. Se quedó inconcluso. Y lo hicieron de una manera ficcionada para que fuera novela policíaca, es decir, no una biografía. Las últimas 24 horas de Paco Stanley, qué pasó, cómo vivió y por qué terminaron de esa manera. Sí, sí. Solamente. Sí. De estos tratamientos que suceden, al final no está de acuerdo la familia cómo se iba a hacer esta narrativa en cierta parte por todas las cuestiones que estaban involucradas de todo lo que públicamente se sabía, o se pensaba que se sabía fuera cierto o no, porque además tampoco se pretende descubrir la verdad, sino solamente plantearlas. No está de acuerdo la familia y deciden no continuar, y aquí, pues sí, aquí lo reconozco, no fue un tema de dinero, sino no fue que no le llegaran al precio, sino simplemente era un tema que no es... Decidieron no seguir. No deseo continuar porque el tratamiento que le están dando a lo que representa mi padre no es lo que nosotros queremos. Se termina, deciden no hacerlo, la plataforma se da por enterada que con la participación de la familia ya no continuaba, y asunto termina así. De esa manera los conocí. Después ya viene la serie de declaraciones que empieza a dar Paul y las aclaraciones que tengo que hacer yo respecto de esos comentarios. Nada más. Sí. Bueno, usted inicia también algo muy interesante, además de su labor como abogado, y es una productora. Sí. Empiezo a representar derechos biográficos de celebridades para buscar oportunidades de producción y después puestas a disposición en plataformas. Y de esta manera empezar a desarrollar contenidos. Con lo cual se les ofrecían diferentes cosas, es decir, toda la asesoría legal por parte del despacho, toda la representación biográfica y la parte de producción y después la negociación con los exhibidores. ¿Estuvo involucrado en la serie de Juan Gabriel? No, No, esa, es decir, en esa no. Estuve involucrado, pero al final todo eso se cierra con los abogados de ese entonces, de Iván en Estados Unidos, y además fue una serie autorizada porque además participó mucho don Alberto. Sí. ¿no? Eso termina ahí. Después me tocó participar en el producto que quieren sacar ahora, que no es una serie, sino es un documental, y que más bien va a acabar siendo una ficción, en donde fui yo quien logró el acceso y les presentó a la persona de la plataforma para que pudieran comenzar a platicar, y después yo ya me salí. Y es en donde después yo intervine, pero ya a título personal, defendiendo derechos propios. ¿Y lo de El Buki? ¿Sí lo produjo usted o no? Participamos en esa producción, que es un documental. Nada más. Sí. ¿Va a ser algo con Rigo Tobar? Sí, también. Están viendo la alternativa de una película y por otra parte un documental. Porque los derechos de imagen de Rigo Tobar para una bioserie los tiene una televisora. ¿Y lo de María Félix? Yo tengo los derechos de María Félix, es decir, los derechos me pertenecen a mí, tanto de María Félix, los derechos biográficos e imagen, y los de don Luis Martínez de Anda, para tratar de hacer un producto de, por una parte, lo que no se conocía de María Félix, y por otra parte, lo que significaba ser y lo que fue ser trabajar para María Félix desde la óptica de Luis Martínez de Anda, que acabó siendo el heredero universal. Sí. ¿Y en qué va eso? Negociando. Licenciado, con todo esto, usted tiene algo muy interesante que platicar y me refiero a la Fundación de Niños con Cáncer. Cada año hace una labor muy importante y muy interesante a favor de los niños que lo padecen. ¿Cómo surge esta idea? En el 19 a mí me diagnostican cáncer. Se junta además con la pandemia, yo decidí tratarme aquí en México. Se complicó mucho el tratamiento y acabé quedándome 7 meses aquí en México, entre cama, sillón y hospital, ¿no? Un tratamiento pesado porque además eran quimioterapias y radioterapias, con principios de un riñón colapsado, con necesidad de hiperhidratación, principios de anemia. Estuve mudo durante 5 meses porque se me cerraron, porque se me quemó toda la garganta por las radiaciones. Entonces solamente escribía o con un pizarrón o por el teléfono. El horario más privilegiado que pueda haber
para tomar radiaciones y quimioterapia es a las 7 de la mañana porque después de eso ya viene una situación de espera muy pesada. Y en ese horario es cuando mayor número de niños asisten al hospital, por lo menos en donde yo me daba el tratamiento, y niños que tenían asistencia o formaban parte de programas en donde no tenían los recursos para cubrir ese tratamiento, pero se los daban, les daban acceso. Y muchos de esos niños se murieron, que los que estaban sentados junto a mí a las 7 de la mañana para tener radiaciones y quimioterapia se murieron. A mí me gusta mucho andar en bici y me enteré por redes sociales que había un programa del Children's Cancer Research Fund en donde se buscaba recaudar fondos para niños con cáncer. Yo termino mi tratamiento, se viene el peor momento de la pandemia y lo que me recomiendan mis médicos es vete a tu casa, regresa a tu casa, vete con tu familia y ya veremos cuando pase esto, sea lo que pase, regresas y te harás estudios para ver cómo evolucionaste. Me regreso a mi casa y yo tuve que hacer rehabilitación por mí mismo, es decir, compré una elíptica para empezar, yo tenía que hacer terapia de deglución, me ponían electrodos para empezar a estimular esto, para comer, me daban porciones pequeñitas porque yo durante todo ese tiempo estuve conectado a una sonda que las 24 horas me iba surtiendo alimento. Y entonces tuve que tener también rehabilitación física porque había perdido la masa muscular, entonces tenía que empezar a moverme, a caminar, a ejercitarme. Compré una elíptica, me empiezo a rehabilitar y con la pandemia pues todo era un pueblo fantasma, entonces le hablo a mis doctores y les pregunto que si puedo salir a andar en bici. Me dijo, pues sí, mientras no vayas con nadie, estés cerca de nadie, sal. Me salí a andar en bici como parte de la rehabilitación. Viene el reto y lo que se me ocurre. Yo ya tenía 3 años haciéndolo, tratando de recaudar fondos, pero de una manera personal y muy, muy pequeña. Y lo que se me ocurre en ese momento, y aquí le doy un enorme crédito además a Carla Nájera, que es quien me ayudó desde el día 1, es a solicitar a amigos, a clientes, a conocidos y a desconocidos un video en donde dijeran apoya a Guillermo Pous para recaudar fondos para niños con cáncer. Más porque habían cortado el gobierno los recursos, más porque a mí me habían tocado esos niños que ya no estaban. No lo habían superado. Y resultó que de 160,000 participantes, de los que durante 60 días andábamos en bici, fui el que más recaudó, el que más recaudó dinero. Y con una campaña en donde el primer año que lo hice habrán sido 60 celebridades, gracias a todos ustedes. Fui el que más recaudó y además con costo cero, me refiero a celebridades como usted, donde se sumaron desinteresadamente, donde aportaron, donde su aportación fue invitando por la trascendencia que tienen con todo el público a que donaran. A costo cero, es decir, no existe una sola campaña publicitaria con costo cero, con 60 celebridades para ayudar a la gente. El resultado fue increíble y entonces yo continué mi recuperación con ese gran gusto de haber logrado ese resultado. Palabras rápidas, viene el siguiente año, lo vuelvo a hacer y de 60 celebridades fueron 90 y de esos 160,000 o más participantes volví a ser quien más recaudó. El año 3 y este año, que es el cuarto, también. Este año fueron cerca de $9 millones los que se recaudaron, solamente con 170 celebridades que en esta ocasión se sumaron, cada vez han sido más, desinteresadamente, solamente para ayudar a niños con cáncer y no hay mayor satisfacción. Me imagino. Licenciado, ¿y hoy día cómo está? El año pasado me encontraron otro tumor en el pulmón, me operaron, me lo extirparon, me quitaron un pedazo de pulmón. Hoy sigo en remisión, con tratamiento y revisándome. Deseo de todo corazón que siga muy bien y saludable. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias a todos. Gracias.